vaya bien. Bueno, hace unos días volví a leer la historia del norte del Cauca. Y en la historia del norte del Cauca nos encontramos con una historia bastante, pero bastante fuerte. Y es el hecho de que nuestros ancestros, en lo que hoy consideramos Llano de Tabla, San Jonrico, Tierra Dura, Monte Oscuro, no sé si se acuerdan de Monte Oscuro, ¿no? Monte Oscuro era el nombre que tenía Puerto Tejada antes. Antes se llamaba Monte Oscuro y ahora se llama Puerto Tejada porque un señor blanco que tenía mucha tierra también se llamaba Manuel Tejada. Y a ese señor lo matan los negros bravos de acá. Y al matarlo a él, nuestros ancestros cometieron un error tan grande que cuando fundan a Puerto Tejada decidieron colocarle el apellido de ese señor al municipio. Como ese señor se llamaba Manuel Tejada y Puerto Tejada tenía dos ríos, Sabas Casaram conoció, adivinen a quién, a Sinesio Mina. Que Sinesio Mina era un familiar cercano a él y dijo Sabas Casaram en una entrevista que el concepto de finca empieza a aparecer con la familia Biafara en 1897 y en 1915 ya se empieza a hablar en toda la región de que la gente tenía su pedazo de tierra, que era bastante la que la mayoría de la gente tenía, pero poco a poco se fue perdiendo la propiedad sobre esa tierra porque llegaron a la zona proyectos de agroindustria y poco a poco los ingenios se fueron apoderando de estas tierras. Algunos se apoderaron de ellas a bala, otros, como los ancestros de nosotros, nuestros bisabuelos, pocos sabían escribir, le hacían firmar documentos chimbos y terminaban perdiendo la tierra. Hasta que por allá, por 1900, a comienzos de los 50, aparece de la gente que por tener tanta tierra le iba pasando pedazos. Es que era tanta tierra. O sea, una persona, un campesino de aquí de Guachené, de apellido Balanta, Cantoñí, Lucumí, lo que sea, tenía por ahí unas 30 plazas de tierra. Entonces, si alguien decía, no, pues, véndame un pedazo, pues, si tengo 30, ¿cómo no lo voy a vender 10 a este? Quedo con más. Hasta que poco a poco la cosa se fue complicando y la gente se fue quedando sin tierra. Entonces, ¿qué es Guachené? Guachené, cuando uno lo ubique en el mapa, imagínense en hace 150 años, cómo debió haber sido este pueblo, este contexto para llegar acá. El acceso era muy difícil. De hecho, no se metían para acá los esclavistas, muy pocas veces. Y esa fue la razón por la cual la gente de Guachené se mezcló poco, como se mezclaron otros pueblos del norte del Cauca con gente de grandes ciudades como Cali, Santander de Quilichao. Esa es la razón por la cual las características físicas, las características en la manera de hablar de la gente de Guachené conservó una raíz más africana que los otros pueblos del entorno. Ajá. Ya que llegas a ese punto. Total. Resulta de que aquí hay un lugar que se llama Campo Alegre, una vereda. Campo Alegre. Y en la vereda de Campo Alegre le decían que Morroco. No, Morroco era por lo que quedaba ese sitio metido pues allá, ¿cierto? Y la gente tenía su dialecto así golpeado. Entonces decían, ve el hablado de los morroqueños, porque era un hablado especial, natural, de base.
Cuando la gente empezó a salir a ir a trabajar a Cali, a las casas de familia, entonces empezaron a cambiar pues el hablado. El hablado. Entonces ya se decía, ve estos montañeros morroqueños. Y hasta las mismas personas de acá del entorno criticaban a la gente que vivía en Campo Alegre y empezó a cambiarse pues la forma de hablar. Las mujeres se iban a Cali a trabajar y entonces en Cali hablan pues caleño, finura, bayuno, fino. Entonces llegaban, ve, ¿vos de dónde venís? Yo vengo de Cali. ¿Y cuándo te vas? Pues si topo un carmo hoy mañana. Esa era. Entonces el acento cómo cambia en el momentico porque tienes un morroqueño, volvete civilizada, mira que en Cali hablan así y la gente empezó a cambiar su lengua madre. Es increíble. Y eso es muy pero muy común, porque todas las características naturales de nosotros como negros o afrodescendientes, cuando la ponen frente a otra cultura, la que termina siendo mala y fea es la de uno. Entonces, ¿por qué no es feo como habla el payanés y sí el negro? ¿Por qué no es feo como habla el paisa y sí el negro? ¿Por qué no es feo como habla el bogotano y sí nosotros? ¿Por qué? Gente, les cuesta. Pero lo que nos hace gente, y no solamente a nosotros los afrodescendientes, sino al ser humano, es tener una cultura, tener unas tradiciones. Las tradiciones culturales son las que definen un ser humano. Nosotros somos más el resultado de una sociedad que el resultado de un desarrollo antropológico. Porque, ojo, todos nos hemos desarrollado. Y en el desarrollo humano entra el blanco, el indio, el negro. Pero en lo particular, nosotros somos gente por nuestras tradiciones y por nuestra cultura. Y el tema de las macetas, el tema de todas esas tradiciones del norte del Cauca, que solamente se dan en el norte del Cauca y específicamente con una etnia en particular, es porque aquí hay una expresión de vida. Y esa expresión de vida nos hace conservar una identidad. Y la pregunta es, si habían tantas necesidades, ¿por qué la gente desarrolló tradiciones? Uno se pone a pensar, bueno, y mis bisabuelos no había agua, no había luz, no había hospitales, ¿por qué se pusieron a hacer una tradición como las macetas? Escuchemos a mi señora. Yo, la maceta, nunca la manejé. ¿Cómo que usted nunca qué? Apenas, buenos días, la maceta apenas la recibía de manos de mi madrina. Ajá. Pero nunca estuve en el proceso. ¿Ya? De modo que yo del proceso de la maceta, groguis. Y mire la edad que tengo. Pero hace parte del proceso. Pues haré parte del proceso. ¿Quién de ustedes recibió o vieron a sus abuelos haciendo macetas? La familia mía no. ¿No? De pronto ¿No lo vieron? De pronto Cristo, pero es que ella casi no escucha. ¿Cristo? Sí, Cristobalina, ella tiene más años que yo. A ver, Cristobalina, por aquí me están diciendo que usted tiene 22 años. Pues ya pasó por ahí. ¿Cuántos años tenés? Tengo 94 Ella años. sabe más que yo. ¿Usted tiene 94 años? ¿Sí? Está peladita. Ay, hombre, ya no veo que voy a andar tan peladita. En algún momento fueron esos reemplazos por si mamá o papá morían. Porque en esa época de la esclavitud, si una mamá moría, esclava, ¿qué tenía que hacer? Decirle a una amiga o a un familiar o a una persona cercana, cógeme a mi hijo, protégemelo. Cuando pasa la esclavitud, nosotros convertimos ese vínculo, el compromiso es ese. Y tiene que cumplirse, ¿no? Porque reemplaza a los padres. Claro, el reemplazo de los padres. Y uno notaba que antes uno miraba al padrino y a la madrina con un respeto.
experiencia de por qué venden la maceta. Lo que queremos es que esto quede para nuestras generaciones. Entonces vamos a ser muy especiales con la información para que sea algo llamativo y que ellos puedan luego leer y recordar de una forma muy especial, ¿de acuerdo? Y ustedes son los llamados a que nos ayuden a escribir esa historia, porque son pocos como ustedes. Entonces yo me siento muy privilegiada de poder conversar con ustedes. Bueno, mi nombre es Janet Quiñones. Hago parte del equipo de trabajo de la Fundación Amigos de la UNESCO y en este momento estamos haciendo un recorrido por Guachiné para poder recopilar la historia de lo que es el padrinazgo e igualmente la tradición de la corrida de la jaula dulce. Sé que ustedes son personas que han estado involucrados en este proceso en el municipio por mucho tiempo y voy a hacerles unas cuantas preguntas para que por favor nos permitan conocer un poco de esa historia. Bueno, comenzamos entonces con doña Marlene Cantoní. Cuénteme, ¿usted vivió siempre aquí en este municipio? No, yo me crié en una vereda que se llama 5 y 6. Bajo la finca. Que por allá fue que platicamos. Y Cabañita. Porque en Cabañita vivía la señora Fututa de las Macetas. Entonces tenía una hija, ella ya murió. Sí. Entonces la hija también le gustó eso. Entonces al morir la mamá, quedó la hija. Entonces ella me decía que le ayudara porque eso tiene trabajo, ¿cierto? Bueno, yo como pues todos nos ayudábamos, pues nos colaborábamos. Entonces le dije, pues bueno, yo le ayudo hasta donde pueda, ¿no? Sí. Bueno, se llegó el tiempo de las macetas. Principiamos a hacer las macetas. Eso se hace la miel, eso le deja a uno su punto. Ya cuando en principio a trabajar, tiene uno que tener unos palitos así. O más grandes, o una jaula la jaula en principio así, con este molde, ¿no? Y entonces acá va ancho, así. Va ancho, ¿cierto, ese limón? Sí. Entonces en principio uno va a batir la miel, y hágale, hasta que coge el punto, ya se pone blanquita. Entonces uno coge los palitos, y aquí este es el palito. Le presto el lapicerito para que le quede mejor. Este es el palito. Entonces la parte del moñito, porque esto tiene uno le hace un moñito aquí en la punta de eso, ¿no? Entonces aquí va uno envolviendo hasta la parte pues que se le queda pues para agarrarlo, ¿no? Entonces aquí esta parte uno se pone un moñito aquí, otro moñito acá, para que quede bien adornadito. Eso. Y así va llenando hasta que cumpla también que se acabó. Muy bien. Dígame una cosa, ¿a qué edad usted inició con este trabajo, ayudarle a la hija de la señora? Yo tenía como por ahí unos 18 años. 18 años, ya. ¿Usted vivió algo de tiempo con su padrino, su madrina? No, ellos vivieron aparte. ¿Pero sí compartió con ellos? No, nos visitábamos, sí. Nos visitábamos bastante, sí. ¿Cómo usted se enteró de que ellos eran sus padrinos? ¿Le contaron algo de cómo fue la ceremonia
de ese padrinazgo? Mamá y papá, pues me contaron, vean, esta es su madrina, para que usted la vaya conociendo, para que la vaya respetando, para que la vaya llamando, y todas esas cosas así. Entonces, ya de ahí para allá, pues ya fui creciendo, conociendo ya a mi madrina. Mi padrino sí se murió muy a tiempo, casi no tuve diálogo con él. Ya. Cuénteme, ¿qué le contaron de la llevada suya a la iglesia para que hicieran la ceremonia de padrinazgo? Bueno, muy pequeñita, me dice mamá, recién nacida, pues, Sí, no hablaba todavía, sí. porque fui enferma y entonces yo le daba miedo que me fuera a morir y no llevara el bautizo. ¿Cómo se llama esa ceremonia de bautizo? Don Célimo, ¿usted recuerda cómo se llama? La ceremonia que le hacían a los niños. Primeramente, antes de llevarlos a la iglesia, lo llamaba era el derrame de agua. Derrame de agua. Ajá. Derrame, La primera. Esa, sí, tengo entendido que ese derrame del agua era por si el niño fallecía ya llevaba, y si vivía, tuviera muy buena vida o algo así, ¿cierto? Sí. Ok. Ese sería el primer sacramento. El primer sacramento, Sí. que era el bautizo. Sí. Muy bien. Cuénteme cómo se llevaba con los hijos de sus padrinos. No muy bien, porque ya casi no tenía apenas 2 hijos, ¿Sí? una mujer y un hombre. La mayoría de las personas me han dicho que trabajaban mucho con sus padrinos. ¿Usted también lo hacía? ¿Qué hacía? Sí, hacíamos. Nos íbamos. Nos íbamos para la finca, ya cogíamos café, recogíamos cacao, hacíamos el bultico de las mazorcas de cacao. Ya después de que se acababa de coger cacao, había una persona que tenía un machete y iba picando la mazorca y la iba poniendo ahí. Entonces nosotros íbamos descascarando, íbamos sacando la pepa de la cáscara, de la mazorca, y la íbamos poniendo ahí en el costal, con hojas de viao, pues, ¿no? Hasta que acabábamos. ¿Usted cuántos años tiene? 77. 77 años. Me estaba contando que ya olvida ciertas cosas. Sí, pero fue una enfermedad que estuve acá y me muero. No Entonces ahorita he perdido hasta la memoria, ya todo se me olvida, Sí. ya no reconozco. Ah. Creo que es de la enfermedad que tuve. Puede ser eso, sí, Yo señora. estuve mala, Todo ya. eso. No, tranquila. Sí. Bueno, En la dígame. UCI, 15 días en la UCI, ahí me voy. Caramba. Bueno, dígame una cosa, doña Martina, ¿qué recuerda de la niñez? De la niñez alrededor del padrinazgo. Que en la niñez nosotros jugamos mucho, que a las muñecas hacíamos comelona, bautizo, la muñeca la ¿Ustedes bautizaban a las muñecas? Sí. ¿Cómo hacían En ese el bautizo? tiempo. ¿También usted lo hacía? Sí. ¿Cómo lo hacía? Cogíamos y los padrinos, pues buscamos la Sí. madrina y el padrino. Y nos íbamos porque por allá en la Dominga hay un llano y había un árbol grande ahí debajo de ese árbol. Íbamos a bautizar a la muñeca allá. Pero ¿y quién? O sea, tenían el cura, tenían los padrinos. Sí, entre Sí, nosotros qué sí, maravilla. buscábamos el cura Sí. que la bautizara. Hasta ahora grande
mi hermano con otros nos decíamos compadre y comadre, hasta ahora que se murieron. Pero ese era como un respeto, ¿verdad? ¿Cierto? Pero era Esa porque muñeca. habían hecho ese ritual con la muñeca y se hablaban de compadre y comadre. Sí, de Qué linda compadre y de historia. comadre. Qué Así bonito. era yo, y era con respeto y todo, y llegamos a hacer comelona y a decir recitaciones. ¿Qué clase de recitaciones? Diga. Por ejemplo, la madrina, yo era la madrina, usted por ejemplo era la mamá, Sí. y llegaba, Célimo era el padrino. Ajá. aquí le traigo, comadre, aquella flor que me dio, como era botón de rosa en el camino floreció, y le entregaba a la mamá, la muñeca, pues la hija. Sí. ¿Qué edad tenían ustedes cuando hacían eso? Pues estamos muchachos. Sí. Sí, 8, ya 9, estamos 10 añitos. Sí, 11, por ahí 12 años, así más o menos. Pero ¿por qué les daba por bautizar una muñeca? Dígame, ¿qué les nacía? O sea, ¿qué recuerdan que les nacía? Don Célimo podría participar en esta pregunta. ¿Qué les nacía para poder bautizar una muñeca? ¿Qué era? ¿Era un juego? No, Sí. sí, Era un juego, sí. era una integración. En esa época uno vivía en el campo y éramos muy unidos y todas las casas de los niños nos reuníamos hasta 10. ¿Puede hablar un poco más duro? Sí, hasta 10, 15 niños así. Entonces, hacíamos unos ranchitos, todavía viado así, y esa era la casa. Todavía hacíamos comelonas y entonces nos reuníamos ahí y de los mismos de allá sacábamos los padrinos, sacábamos la madrina y entonces hacíamos el bautizo y hacíamos fiesta. Todos hacíamos, nos regalaban arroz, así cosas, y a veces matábamos pajaritas y las cocinábamos. No me digas, no. Venga, las es que... torcadas esas chiquitas que paren en los parques, era muy común y era mansito. Entonces, ustedes hacían como el ritual, pues, y estábamos hablando de el porqué, de dónde nació eso. Sí, era un juego, ustedes lo tomaron como juego, pero ¿por qué lo tomaron como juego? ¿Qué me puede explicar por qué ustedes tomaron como ese elemento cultural tan interesante y tan importante que era de la vida de los niños como un juego? ¿Qué me puede explicar eso? Yo le diría que yo miré a mi mamá y a mi papá así bautizando los muchachos. Entonces de ahí nació ese amor mío de repetir la historia. Ya, dígame, eso suena muy interesante. ¿Y usted por qué cree que hacía eso? ¿También porque vio a sus padres en eso? Sí, como nosotros jugábamos a la muñeca y nos reuníamos, hacíamos comelona y de ahí empezamos que vamos a bautizarla. Y cogíamos y reuníamos plata y comprábamos pues, lo de la comida. Entre nosotros compramos lo de la comida, hacíamos comida y que el padrino es fulano y que la madrina es fulana de tal. Y nos íbamos allá a bautizar en el palo porque era un llano y un palo que tenía una sombra, allá era la iglesia. Allá era la iglesia. Y ya bautizábamos y íbamos con los ahijados a entregarla a la mamá. La muñeca, pues. Sí, y ahí hacían la fiesta, don Célimo. Sí. ¿Qué hacían? A ver. Sí, entonces eso, después de que se bautizaba y hacía la fiesta, porque estaban todos ya los novios y todos los muchachos en pareja, y ahí mismo sacábamos el sacerdote también para bautizar. Y sí, cuando ya bautizábamos hacíamos la fiesta y comíamos la comida que habíamos hecho. Cada uno le llevaba un bomboncito al ahijado, una banana, cualquier cositas que habían, bandojes que había en ese tiempo, todas estas cosas. Sí, se hacía la fiesta y todo esto. Dígame, porque es que quiero llegar al fondo, ¿no? En el momento en que eligen al cura, ¿qué decía él? O sea, ¿imitaba al cura en la iglesia?
¿Sí? Claro, Sí. estaban las palabras. de ¿Ustedes escritura. recuerdan qué se decía en la iglesia al respecto de ello? Ya te bautizo. Que era de que le tocaba Sí, ser padre, di- al padre le tocaba decir, yo te bautizo en el nombre del Padre. No, primero, yo te bautizo, él le decía el nombre, pues. Y le Sí. llama Pablo, Francisco, yo te bautizo. Pablo, ¿quieres ser cristiano? Eso, sí. Le preguntaban al niño. Al- Ah, o sea, en este caso a la muñeca A la o al muñeca, niño. exactamente. Y entonces ya decía las palabras Y de... decía el cura que yo te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ya. ¿Qué decían los padrinos? También, perdón, Sí. en otros casos siempre a la muñeca, cuando era mujer, le colocaban María Carcoma. María Carcoma es porque era después del bautismo la partían y se comían la muñeca con sí. sorbete de arroz hecho con leche y lo coloreaban pues con remolacha para que quedara pues rosadito. Por eso le colocaban María Carcoma y a otra le colocaban cada año. Quiere decir que hacían ese bautizo de esa muñeca en este año y obligatoriamente los padrinos que cargaban en ese año, al otro año tenían que volver a devolver esa muñeca y escoger a otros padrinos. Entonces era una tradición de cada año había el bautizo de muñeca. No, pero venga, yo no entendí una cosa. Déjale. Dígame, doña Marlene. Y como las muñecas eran de pan, ¡Ah! Esa es la Pensaba que era respuesta. de Esa es la respuesta. eran las muñecas de pan que las hacíamos Sí. hacer. Ah, bueno, entonces ustedes elaboraban, ¿o quién les elaboraba la muñeca? No, habían horneras por ahí. Horneras. Y nos hacían las Que hacían. nos las hacían y nos las Hasta nos las metían. regalaban y Y nos nos las- cobraban, nos las regalaban. Ok, o sea, estas horneras eran personas que tenían su panadería Sí, o tenían, sí. y ellas como parte de ese compartir con los Eso. niños hacían las muñecas. ¿Y quién le daba el diseño a la muñeca? ¿Cómo era la muñeca? Pues haga de cuenta como la persona. Una persona idénticamente, sí, normal. con todo, ceja, Sí, ojo, nariz, con sus brazos, ojitos y lengua, esto, y eran zapatos. negras, Sí. eran de qué, De pan, panel, de harina de pan, Sí. de trigo. ¿Y con qué las pintaban? ¿Con miel? ¿Con qué? No, porque se dejaban dorar en el horno. Ah, doradas. Dorada. Ay, no, a esto es veces- una cosa maravillosa. Sí. O a veces cuando uno las quería disfrazar, así como Sí. las cejas, así o algo, Eso. preparaba ese achote que se oía mucho. Todavía existe el achote. El achote, pero Una el achote tinta ¿qué roja. es? Una tinta Sí, es roja. una Sí, pepita Es un roja. árbol. Era un árbol. Sí. Que Ya. sirve hasta para las comidas. Sí. Ah, sí, sí, ya sé Exactamente. cuál es ese. El achote. Muy bien, entonces, ¿cómo hacían? ¿Ustedes cómo le pedían esa muñeca a esas horneras? ¿Cómo hacían? ¿O llegaba la época, tenía una época especial Sí, o cómo nosotros era? las llevábamos que nos las metiera al horno. No. Ustedes a asar. mismos los La hacían, hacían, las preparaban. prepara. Como preparar pan. Sí, Era masa de pan. exactamente. Ajá. Pero cuando se hacía, se iba a armar el pan, lo que se le hacía era la cabeza, Sí, no, los de una brazos, vez. el cuerpo, las piecitas piernas, y y cuando ya la sacaban del horno le hacían el vestido con Eso. papelillo ese de Eso, cometa. sí, Y la vestían bonito con sus gorritos, y entonces le ponían hasta pulsera. Sí, Y entonces para entregar la que hacía la muñeca de pan, la mamá pues de la muñeca, Sí. y llegaban los padrinos y entonces cuando ya llegaban la comadre, llegaba y le decía que tenga comadre esta rosa que de mis manos se ofrece. Quisiera que fuera de oro como usted se la merece. ¿Tenían más de esos Eso, dichos? y luego la madrina que recibía decía: oh Rosa y Alejandría, nací en tan lindo día que por ser de vuestras manos recibo con alegría. Alegría, sí. Señor Justino García, un hombre muy popular. Señor Justino García, un hombre muy popular. Con su marimba en la mano. Mi nombre es Anamel Babanguero, soy gestora cultural del municipio de Guachené, docente de profesión pues ya pensionada
Trabajé 36 años al servicio de la docencia en la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán, y pues mi trabajo de extensión a la comunidad porque todo el tiempo el refuerzo y la transmisión de las tradiciones ancestrales culturales con los niños y con las nuevas generaciones. Bueno, dime una cosa, porque antes de llegar a los 16 años, cuando ya comenzaste todo este tema, y nosotros en realidad estamos hablando del padrinazgo, ¿sí? Entonces, quiero saber quiénes fueron tus padrinos. Por favor, cuéntanos cómo fue ese momento en que tú comenzaste a identificar a tus padrinos. Sabemos ya que no fuiste criado por tu mamá, sino por una tía, pero de todos modos esa tradición venía en tu familia. Cuéntanos un poco. Bueno, qué buena pregunta esa. ¿Por qué? Porque yo a mi madrina la quise mucho y mami me contó la historia. Cuando yo nací, ya mi abuela se había muerto y a mis tías y mamá las crió mi abuelo. Yo fui la primera nieta de mi abuelo, fui la primera nieta en esa familia. Entonces mami me cuenta muchas historias de mi abuelo conmigo, porque cuando ella me da a mi tía, yo ya tengo como unos 5 años. Y entonces resulta de que ella me cuenta muchas historias de mi abuelo y me dice, yo fui bautizada aquí en Guachiné, y me dice, Amelba, mi papá la mandó a bautizar cuando tenía 7 días de nacida, porque mi comadre Irma con mi compadre Cruz María, que así se llamaban mis padrinos, ellos cuando se casaron se fueron a vivir a Santander y habían venido acá a la cabaña donde ellos vivían. Y entonces mi abuelo dijo que los padrinos para mí iban a ser ellos. Entonces los mandó a llamar y les dijo que antes de que ellos se volvieran a ir para Santander, en ese año habían hecho la fiesta de la Niña María aquí en Guachiné, que me hiciera el favor y me viniera a bautizar. Y entonces que me trajeron a caballo, montar a caballo en vueltica, porque antes a uno lo chumbaban bien, y así como un palito mani envuelta me trajeron a bautizar. A mí esa historia me fascina. Y yo me imagino verme chiquitica con mi madrina aquí cargada y traerme, yo me imagino eso, que si a mí me ponen a pintar, yo me pinto y pinto a mi madrina y a mi padrino. Píntate, eso debe ser hermoso, Melba. Y yo que soy partera y que aprendí de las matronas, que yo andaba con ellas atendiendo parto, cómo envolvían los niños, yo me veo así. Qué belleza. Y entonces me bautizaron aquí porque venía un padre caloto a dar la misa y me trajeron a bautizar, y que me han venido como a las 10 de la mañana y que me dicen, y eso cuando llegó mi comadre con mi compadre, eso mi papá había hecho sancocho y quemaron cohetes, entonces yo tengo metido eso aquí. Y he visto muchos bautismos cuando llegan de la iglesia a la casa eran unos patios grandísimos, y entonces barrían eso con escoba de rama bien bonita y una mesita de madera en el centro del corredor, porque las casas eran de número, con un florero en el centro y con mantel. Y llegar a esa ceremonia tan bonita de cómo esa madrina entregaba con esa devoción. Y entonces yo la poesía me las aprendí después, ya grande, cuando empecé a investigar, porque yo se oía que recitaban y eso, se abrazaban y quemaban cohetes, esas cosas no le borran a uno. Entonces eso va construyendo algo en uno. Y entonces dice que mi abuelo hizo comida y que bueno, que se comieron el sancocho y montaron en vez y se fueron para Santander. Yo perdí relación con mis padrinos porque de llevarme de mi casa a vivir a Puerto Tejada, donde mi tía, ya no era lo mismo. Pero siempre me hablaron de mis padrinos, su madrina se llama Juliana de tal y están viviendo en tal parte y no sé qué, y siempre yo los tuve en la mente. Y llegó un tiempo en que ella era la madrina de 3 de mis hermanos, y le dije a mi hermano mayor y a mi hermana, le dije, vamos a ir a visitar a la madrina en Santander, y recogimos, ellas eran una finca, pero recogimos aguacate, madroños, que yo recuerdo con un palo de madroños, en una bolsita un poco de madroños, que más fue lo que nos comimos de aquí para allá, pero que llegaron a mi madrina, porque eran unos madroños grandotes y eso dulce. Y le llevamos a mi madrina y
en la casa se acostumbraba de que criaban gallinas y a cada uno le nombraban una gallina, entonces uno la echaba y esa gallina empollaba los pollitos y uno también tenía gallinas. Cada uno de nosotros cogimos una gallina de lo que teníamos para llevarle a mi madrina. Y yo no le llevé gallina, yo tenía un pollo que le decían cariocos, que son peladitos de aquí. Ese pollo yo lo quería porque era un pollo grandote y hermoso, y ese pollo fue el que yo cogí para llevarle a mi madrina. Y yo decía que es un pollo colorado, y yo decía que va a llevarle este pollo rojo a mi madrina. Ay, entonces son esas cosas tan tiernas que yo vi en los niños. Y por eso yo a los niños les he alcahueteado tanto y les he enseñado a que cultiven eso. Y les hago bautizos. Yo les hacía bautizos muñecas en la escuela, en la casa. No me cuente todavía el bautizo de la muñeca. Entonces, bueno, favor. Yo todo eso, me bautizaron aquí, entonces fuimos a visitar a mis madrinas. Y cuando nosotros llegamos, la casa es la Panamericana, ¿no? Yendo para en Alegría, Arribita y Alegría. Sí. Y entonces está la Panamericana y hay una lomita allá y la casa de mi madrina estaba allá. Y entonces cuando nos bajamos ahí, vea, yo me erizo. Y entonces era una emoción de que íbamos a llegar donde mi madrina, pero siempre tuvimos noticia de ella. Saluda le mandó su madrina, aquí le mandó su madrina. Y mi madrina siempre nos mandó maceta. Siempre no la veíamos de cara ni sabíamos ya quién era, pero sí veíamos la maceta de mi madrina, porque ella era muy tradicional y era una devoción por los ahijados, porque ella tenía muchos ahijados porque no tuvo hijos. Y entonces esa emoción de nosotros tres, 2 mujeres y un hombre, ir unos vestiditos del campo, y nos tocó irnos por el puerto a coger un carro para Santander, y de Santander y que unos carritos que uno se montaba, iba todo apretadito, uno como camioncito, y con miedo de pasarnos. Mamá nos había dicho bien dónde era, y al Señor le llamamos, vea, que cuando llegue a una casa que dice la Estelina, ahí nos baja, que nosotros nos vamos de aquí. Y hasta que el Señor dijo, aquí es la Estelina. Y entonces, sí, párenos aquí, nos alcanzó a pasar un pedacito, y cuando nos bajamos, la casa de mi madrina estaba allá al frente. Subimos, cuando mi madrina se asomó a la puerta y nos vio, ¡ay, mis ahijados! Y salió corriendo y nos abrazó a los tres. Eso fue una conexión con mi madrina, que ya cada rato yo iba, uno se iba para allá, y ella fue la madrina de mi matrimonio. Sí, y madrina de bautismo. Fue mi madrina de matrimonio y mi padrino también. Ellos dos me cargaron de matrimonio. Yo me apegué tanto a ellos que yo dije, mi madrina es mi madrina. Y me preguntaron que sí se podía. Y la fiesta de mi matrimonio fue allá en Santander, donde mi madrina, porque ella dijo, le voy a hacer su fiesta a mi ahijada, a mis ahijados, y hizo todo allá, pelo cerdo, pelo ternera, pelo bimbo, porque los matrimonios eran así. Claro, era una fiesta. De acuerdo al poder económico de la gente, así había de todo. Entonces, como esa fiesta la hicieron allá, pusieron carro y la gente de acá fue a la fiesta de allá. Y fue con música de cuerda y de viento. No digas. Melba, quiero preguntarte, ¿en qué año, cuántos años tenías cuando conociste a tu madrina entonces? Cuando yo conocí a mi madrina, voy a decirle, tenía como 20 años. 20, 21 años, porque yo la cédula la saqué a los 21 años, que no podíamos sacarlo antes. Sí. Yo hasta los 21 años yo tenía tarjeta, yo trabajé con tarjeta de identidad. Bueno. A los 20 años yo tengo ese contacto nuevamente, o primera vez, porque ella desde pequeñita yo nunca había visto más a mi madrina. A los 20 años la conocí y fue una conexión total, que cada que me daba la gana yo iba para allá, y cada que yo iba y llegaba y había matas, si había un cerdo, ellas criaban cerdos, tenían muchas cosas, pelaban un cerdo, pelaban, bueno, lo que fuera. Entonces yo traía carne para acá, para la casa. Cómo suena la marimba, cómo suena. ¿Te entregaron a tu primer ahijado? Bueno, un ahijado de carne y hueso. De carne y hueso. Yo tenía como 20 años.
no me había casado siquiera, estaba trabajando en Llanetabla y estaba como haciendo un reconocimiento yo en mi familia, porque como no me quería al lado de ella, entonces estaba como descubriendo lo que era la familia. Y una pariente, hija de una prima de mi papá, se enamoró de mí y ella tuvo el primer hijo con pues, mi compadre Palmenie. Y yo era de las personas que yo sí había hecho el partido de fútbol, yo iba a vender, a pegar cinticas para la Junta de Acción Comunal de Llanetabla, y me gustaba mucho andar a caballo, entonces yo subía mucho por allá, yo todo el día me gustaba mucho pasear y los muchachos me accedían mucho. Entonces no era raro de que yo anduviera con un amigo ahí en la bestia. Entonces así de esa manera me conocieron, y cuando nació ese niño, entonces se enamoraron de mí, me dijeron que yo les podía cargar el niño. Entonces fue mi primer bautizo. ¿Cómo se llama? Mi ahijado se llama James, y mi comadre ya falleció, se llamaba Leonina, y mi compadre Palmenia, mi compadre todavía vive. Ese fue el primer ahijado que yo tuve. Luego, siendo novia de mi esposo, me llevó a conocer la familia en San Juanrico, y allá una tía de él, hermana de mi suegro, se enamoró también de mí y tenía una niña sin bautizar, y le dijo: usted me va a cargar la niña, ella va a ser la madrina de mi hija, Luz Marina Torres se llama, y la cargamos los dos como ya después de habernos casado. Esa fue como la segunda, y de ahí yo he seguido cargando muchos ahijados. Bueno, esos fueron los dos primeros. Sí. ¿Y el último? El último es una hija del secretario de Cultura que se llama Celeste, y resulta que nació la niña y él fue mi alumno. Él es mi exalumno y es alumno enamorado de su profesora todo el tiempo, como mamá. Y entonces dice mi mamá, mi profesora mamá siempre me dice, me dice, como mi hija no va a alcanzar a estar con usted como alumna, entonces me da el favor y me la carga y le echamos el agua con el padre.